Hola, bienvenidos otra vez a mi canal. Yo soy el maestro Humberto y en otro tema de Matemáticas 2, hoy veremos razones trigonométricas de ángulos agudos. En este ejercicio debemos hallar las razones trigonométricas del ángulo de 63.43 en un triángulo rectángulo ABC, del cual se conocen solamente dos catetos. Y hoy encontraremos la razón trigonométrica seno de 63.43, el coseno, la tangente, la cosecante, la secante y la tangente del mismo ángulo. Lo primero que tenemos que hacer es definir quiénes son los catetos del ángulo de 63.43 grados y la hipotenusa del triángulo. Observen que no se conoce la hipotenusa, por lo tanto vamos a utilizar el teorema de Pitágoras para hallarlo. Entonces Pitágoras nos dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Quiénes son los catetos? 3 y 6. ¿Ya? Eso nos da 45 centímetros cuadrados y C por lo tanto sería 6.7. Su hipotenusa sería entonces 6.7. ¿Quién sería su cateto opuesto con respecto al ángulo de 63.43 grados? Es el que está enfrente, en este caso serían 6 centímetros. El que está al lado es el adyacente. Y así definimos entonces el cateto adyacente, el cateto opuesto y la hipotenusa del triángulo. Iniciemos con el seno del ángulo de 63.43 grados. El seno de cualquier ángulo lo podemos encontrar en la razón cateto opuesto entre la hipotenusa. ¿Quién es el cateto opuesto? El cateto opuesto son 6 centímetros y la hipotenusa siempre es 6.7 centímetros. Y esto nos da 0.89. Observen que una razón trigonométrica no tiene dimensiones. Las dimensiones se cancelan. Continuemos con el coseno del ángulo. Para el coseno necesitamos la razón del cateto adyacente entre la hipotenusa. ¿Quién es el cateto adyacente? Para este ángulo es 3 centímetros. La hipotenusa 6.7. 3 entre 6.7 y eso nos da 0.44. Para la tangente del ángulo necesitamos el cateto opuesto entre el cateto adyacente. ¿Quién es su cateto opuesto? 6 centímetros. Y su cateto adyacente 3 centímetros y eso nos da 2. Para la cosecante del ángulo necesitamos la hipotenusa entre el cateto opuesto. ¿Quién es la hipotenusa? Son 6.7, tenemos 6.7 y su cateto opuesto es 6 centímetros y esto nos da 1.11. Para la secante necesitamos la hipotenusa entre el cateto adyacente del triángulo. Entonces tendríamos que la hipotenusa son 6.7 y el cateto adyacente son 3 centímetros y eso nos da 2.23. Finalmente, para la cotangente del ángulo necesitamos el cateto adyacente entre el cateto opuesto. Y así tendríamos entonces el cateto adyacente son 3 centímetros, aquí está, y 6 centímetros del cateto opuesto y eso nos da 0.5.